Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar donde nos esté usted sintonizando. Dios bendiga su vida hoy y siempre. Nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia está complacida con su asistencia por este medio no convencional dadas las circunstancias producto de esta pandemia. Le saludamos y le ofrecemos una calurosa bienvenida. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable. El culto que celebramos para adorar a Dios puede ser un tiempo de refrigerio para su alma. Hoy es 9 de abril del 2020 y mi nombre es Óscar López. Esperamos que puedan disfrutar el culto y que Dios traiga una palabra de fortaleza para ustedes. Estamos estudiando precisamente las 7 palabras durante toda esta Semana Santa. Les ruego que me acompañen y abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 31, verso 6, dice así la palabra de Dios. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Ahora, con reverencia al Señor, acompáñeme en su mente y en su corazón, en oración a nuestro Dios y Padre Celestial. Le ruego que incline su rostro, cierre sus ojos y oramos así. Amado Padre que estás en los cielos, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por este tiempo hermoso en que nos permites compartir con los hermanos y con todos los amigos que nos escuchan. Reconocemos que tú eres un Dios lleno de amor, al punto que enviaste a tu unigénito Hijo aquí a la tierra para que pudiera pagar en la cruz del Calvario el precio de nuestro pecado. Él llevó todos nuestros pecados y por Él tenemos vida eterna y hemos sido perdonados y justificados. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias por cuidarnos en este tiempo de dificultad, en este tiempo de zozobra para muchos, pero que para nosotros nos sentimos cuidados, guardados por ti, por tu mano bendita. Te rogamos, Padre, también por tu iglesia que está diseminada por toda la tierra, por aquellos que están siendo perseguidos o encarcelados o que están pasando dificultad. Te rogamos también por tu iglesia que está aquí en Tegucigalpa y precisamente los hermanos de la congregación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Te pedimos por cada uno de ellos y te damos gracias por guardarlos y cuidarlos también. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estudiar tu santa palabra. Bendícenos, Padre, con toda bendición espiritual y todo esto te lo pedimos, todo esto te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, a continuación tenemos cantos al Señor. Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza.
A continuación entonaremos el himno 224, Al Cristo vivo sirvo. La palabra del Señor dice en el libro de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonemos al Señor con gozo. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. A continuación, compartimos información de los cultos especiales de Semana Santa. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. Una tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted tiene una petición de oración, no dude en comunicarse con la hermana Ana Castillo al teléfono 9477 2772. Repito, con la hermana Ana Castillo al teléfono 9477 2772. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19 en la denominada, que es la denominada precisamente de 24 horas con peticiones específicas para este tema. Con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en él, llame al hermano Onan Morel al celular número 8800
9970. Repito el celular, 8800-9970. Y así podremos incluirlo y enviarle las peticiones de oración para la media hora que se seleccione. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el Banco de Occidente, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-01-5776-6. Repito el número de cuenta. 11-401-01-5776-6. Hoy continuamos la serie de cultos especiales de Semana Santa con el tema central, las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Continuando mañana viernes 10 de abril hasta el día sábado 11 de abril. Manténgase pendiente de los avisos que se estarán enviando antes de cada transmisión. Ahora ha llegado el momento, el tiempo de oración por la ofrenda. Aunque no podemos realizar esta ofrenda de forma personal o del método tradicional, sí lo podemos hacer tal y como señalamos antes. Por lo cual les pido que me acompañen en oración para que Dios bendiga estas ofrendas. Inclino su rostro, por favor, y cerrados los ojos, oramos así. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este tiempo por permitirnos, Señor, de lo mucho que tú nos has dado cada día, poder compartir un poco de lo que tú nos has dado y poderlo compartir para el sostenimiento de tu iglesia, para el sostenimiento de tu obra también, para poder llevar tu palabra, el evangelio de salvación a las personas que no te conocen. Te rogamos, Padre, que tú puedas tocar el corazón de cada persona para que pueda obrar de acuerdo a su voluntad y que podamos hacerlo de manera alegre, de manera satisfactoria, sabiendo que es para una buena causa esta ofrenda. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tema de hoy es la palabra de la necesidad de sustento físico. Repito, el tema de hoy es la palabra de la necesidad del sustento físico, predicada por nuestro hermano Onan Morel. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda Onan Morel hoy jueves 9 de abril del año 2020. Como sabemos, en nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia estamos desarrollando una serie de cultos sobre las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Les invito, hermanos, a que escuchen con atención las verdades de trascendencia eterna que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Hoy comenzaremos con el estudio de la 5ª palabra, la palabra de la necesidad de sustento físico. Les invito a que nos ubicamos en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. La palabra del Señor dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Hermanos, pongamos en las manos del Señor este momento, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar estudiando tu palabra, de estar
reconociendo públicamente ese amor y ese sacrificio que hiciste tú por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir esta palabra y que esta palabra impacte nuestro corazón y que nos ayude también para poder ser portavoces de tu sagrado evangelio, para que otras personas tengan acceso a esa seguridad eterna de salvación. Ponemos este culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos ahora el estudio de esta quinta expresión del Señor Jesucristo. Esto se da en el monte La Calavera, un escenario en donde el apóstol Juan fue testigo presencial de la despiadada flagelación de la que fue víctima nuestro Señor Jesucristo. Y también fue testigo de su posterior agonía en la cruz hasta el momento de su muerte. De ese momento, cuando el Señor estaba a punto de entregar su espíritu al Padre, Juan nos relata dos manifestaciones que representan el cumplimiento literal del plan de Dios anunciado en el Antiguo Testamento. La primera manifestación del cumplimiento literal del Antiguo Testamento es cuando Juan expresa que Jesús sabía que ya todo estaba consumado. Eso es porque el Señor ya estaba siendo vehículo portador del pecado de la humanidad. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, y nos vamos a ubicar en el versículo 6. Ahí vamos a ver cómo el plan de Dios, revelado siglos antes a la humanidad por medio de los profetas, se estaba consumando en ese preciso instante. Ubiquémonos Isaías 53:6. La palabra dice así: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Voy a volver a leer esa última parte: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento, en la cruz del Calvario, existía ya una separación temporal entre él, el Señor Jesucristo, y el Padre, porque la santidad del Padre no podía cohabitar con el pecado del cual era depositario el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo se sintió abandonado por el Padre. Eso lo pudimos estudiar el día de ayer. Vamos a ubicarnos en esa cuarta expresión del Señor Jesucristo. Esa la estudiamos ayer con el hermano Alejandro, pero quiero que demos un repaso sobre esa cuarta expresión porque ahí vemos también un cumplimiento literal del Antiguo Testamento, y eso a nosotros nos fortalece la fe porque nos damos cuenta que las Sagradas Escrituras son, además de un libro inerrante, un libro que no tiene ningún tipo de contradicción, es un libro que tiene una continuidad perfecta, un libro que lleva desde el inicio hasta el fin un hilo rojo de sangre, que es el que implica este sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también lleva un hilo dorado de majestad, porque es el que nos revela que el Señor Jesucristo es Dios y el Señor Jesucristo es nuestro Rey y que Él va a reinar por la eternidad. Vamos a leer Mateo 27:46 y vamos a recordar esta expresión dolorosa del Señor Jesucristo en ese momento en la cruz del Calvario. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este momento de soledad y desamparo ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Vamos a ubicarnos ahora en el capítulo 22, versículo 1 del libro de los Salmos, y vamos a leer lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Otra manifestación del cumplimiento literal del Antiguo Testamento es cuando Juan manifiesta siempre en el versículo 28 esa frase que dice lo siguiente: dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y si continuamos leyendo el versículo 29, ahí mismo en Juan 19, vamos a ver lo siguiente. Leámoslo primero. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Ahora podemos confirmar la absoluta razón que tenía el apóstol Juan de indicar que en ese momento se estaba también evidenciando la veracidad de la descripción anticipada de ese hecho, porque esta escena cruel y desgarradora ya había sido anunciada por los profetas y los escritores del Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora el libro de los Salmos, capítulo 69, y vamos a leer el versículo 20 y 21, y ahí vamos a comprobar esto. Salmo 69, versículo 20 y 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, amigos que nos están dando la oportunidad de llegar a ustedes con este audio, quiero hacerles una pregunta. ¿Necesitaremos más evidencia para darnos cuenta que Jesús cumplió en su totalidad el plan soberano y misericordioso de Dios para salvar a la humanidad? Cuando el hombre cayó de la gracia de Dios en el Edén por su desobediencia, adquirió inmediatamente la condición de pecador y su destino era la muerte eterna. Pero Dios en su misericordia tuvo compasión de la humanidad y en ese momento reveló un plan perfecto que ya había sido preparado por Él para proveer salvación a la humanidad. Gloria a Dios, hermanos. El Señor tuvo misericordia de la humanidad y por eso desde ese momento nos proveyó la alternativa para poder salvarnos. Ubiquémonos en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Este versículo creo que vale la pena estudiarlo, vale la pena conocerlo y vale la pena identificar que ese es el momento crucial en donde por primera vez se comienzan a dar buenas nuevas de salvación por medio de Dios a la humanidad. Vamos a leerlo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este es el protoevangelio, hermanos, el primer momento en donde se manifiestan las buenas nuevas de parte de Dios para proveer salvación a la humanidad, por medio de un redentor que sería descendiente de la mujer e iba a ejecutar la sentencia de ese juicio de Dios que fue pronunciado ese día por Dios, que era herir la cabeza de la serpiente, que todos sabemos que es Satanás. Pero también él iba a padecer de la mordida cruel y despiadada de la serpiente antes de cumplir su misión. Esa mordida fueron todos los tormentos realizados al Señor Jesucristo. Pero este versículo también nos indica que la serpiente tendría una simiente. Y esa simiente lastimosamente es una gran parte de la humanidad. Los que no creyeron y no creerán en esa promesa de Dios. Volviendo a abordar el tema de la mordida de la serpiente en el calcañar, vamos a ver que viene de la simiente de la mujer el redentor que va a recibir esa mordida. Gloria a Dios
podemos tener la certeza que es nuestro Señor Jesucristo. Volvemos al momento que nos describe el apóstol Juan en el capítulo 19, versículo 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Esa sed que con gallardía redentora padecía nuestro Señor era sed de muerte. Y también en el Antiguo Testamento podemos visualizarlo claramente. Ubiquémonos ahora, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 22, y vamos a leer los versículos 14 y 15. La palabra del Señor dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Si nos enfocamos en lo que dicen estos versículos y aplicamos nuestro sentido común, hermanos, no necesitamos ser médicos para determinar que el Señor Jesucristo, por su condición humana, estaba sufriendo una serie de trastornos fisiológicos producidos por las heridas y por la carencia prolongada de alimento y agua. El Señor Jesús, debido a haber sido flagelado con latigazos, tenía daños agudos tanto en todas las capas de la piel como en el recubrimiento muscular, vascular y nervioso de su sistema óseo y de sus órganos internos. También los golpes en la cabeza y la corona de espinas clavada en sus sienes fueron causa de profundos dolores y traumatismos que solo alguien con coraje y determinación podía soportar para llevar a cabo su misión. Luego lo llevan caminando y cargando por un largo trecho una cruz pesada en medio del dolor y dejando un rastro de sangre por su paso, hasta que llegó a ese lugar en donde finalmente lo clavaron y lo elevaron en la cruz. En ese momento, hermanos, sus dolores se potenciaron, la hemorragia de sangre en sus heridas fue mayor y su deshidratación fue tal que sus órganos internos uno a uno fueron produciendo dolores de muerte y dejaron de trabajar. Su fatiga era intensa. La falta de oxígeno en sus nervios y músculos, debido a la carencia de sangre, produjo en él contracturas y neuritis que acrecentaban momento a momento su dolor. Y fue ese momento que también experimentó la más profunda tristeza, cuando se sintió solo y abandonado por el Padre. En ese momento de su agonía dijo, tengo sed. Hermanos, esta situación de oscuridad, abandono, soledad, desaliento, dolor y sufrimiento, la cargó Jesús, que es Dios, para poder liberarnos a nosotros de padecer lo mismo por toda la eternidad. Vamos a ver, hermanos, ahora en Lucas, capítulo 16, versículos 22 al 24. En donde el mismo Señor nos relata la eternidad fatal que un hombre rico sufre por no haber creído en la promesa de salvación. Promesa que Dios permanentemente le ha comunicado a la humanidad a través de los profetas y del mismo Señor Jesucristo que habitó entre nosotros, y que vino a cumplir esa misión redentora en la cruz del Calvario para que todos los que en Él creemos no suframos del mismo destino que este hombre rico. Vamos a leer Lucas 16, versículos del 22 al 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esa sed insaciable que este hombre rico pudo haber evitado desde que estuvo viviendo en el mundo es la sed que tiene el alma de las fuentes de agua de salvación que única y exclusivamente se le pueden adjudicar y solicitar a Dios por medio de esa promesa de salvación, la cual nosotros pudimos ver cumplida por medio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, padeciendo por nosotros esa sed de muerte. Demos gloria a Dios, hermanos, demos gloria a Dios, amigos que me escuchan, por su amor infinito manifestado en esa dura y fría cruz, por medio del sacrificio cruel de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Gloria a Dios, hermanos. Dios desde el Edén a lo largo de las Escrituras nos muestra cómo permanentemente Él hace un llamado amoroso a la humanidad para que recibamos ese regalo de la gracia que Él nos prometió desde el Edén y para que saciemos nuestra sed de esas fuentes de agua de salvación. Vamos a buscar ahora, hermanos, en el libro del profeta Isaías. Vamos a ubicarnos en el capítulo 12 y vamos a leer los versículos 2 y 3. Busquemos versículos 2 y 3, capítulo 12 de Isaías. La palabra de Dios dice lo siguiente: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Como podemos ver en Isaías 12, se le atribuye la salvación a Dios, y Él es quien provee al pecador las aguas de las fuentes de salvación, que es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para que podamos gozarnos eternamente con Él. Ahora veremos un ejemplo que es más oportuno aún para que nosotros podamos entender con toda plenitud cómo Dios nos ha provisto de esa fuente inagotable de agua viva de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias, hermanos, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 14. Juan 4, versículos 3 al 14. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar para comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues,
tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Analicemos ese texto, hermanos. Vemos a una mujer quien tenía un prejuicio mental que le impedía comprender esa actitud en Jesús. Esa misma es la actitud del pecador hacia Dios, hermanos. No comprende por qué Dios puede acercarse a él. Se cuestiona: ¿qué puede ver Dios en mí? ¿Por qué Dios se acercaría a alguien tan sucio y tan ruin como yo? Esa es la actitud que tenía en ese momento esa mujer. Pero Jesús sabe que ella no conoce el don de Dios. Jesús sabe que ella ignora las verdades espirituales. Y por eso es que ella no entiende a qué agua el Señor se refería. Ella actúa como el hombre carnal, como el pecador. Ella actúa sin entender las cosas espirituales. Y el Señor sabía eso, hermanos. Y el Señor sabía eso también cuando se nos presentó a nosotros y nos salvó. La mujer no sabe cómo Jesús podría darle agua viva si no puede ni sacarla del pozo. Y ella le hace referencia a Jesús de sus ilustres antepasados y de la importancia de las aguas de ese pozo, porque para ella era un pozo que tenía un gran significado, porque era un pozo que había mandado abrir Jacob, el patriarca. Pero ella estaba equivocada, ella no sabía de qué aguas el Señor Jesús le estaba hablando. Jesús le hace entender que no son las aguas de ese pozo mundano las que le saciarían la sed, sino que es la fuente de agua viva que le está presentando por medio del Evangelio de Salvación. Esa es el agua que toda la humanidad pecadora debe tomar, para no decir por la eternidad esa triste expresión de muerte que Jesús dijo en la cruz del Calvario: tengo sed. Hermanos, demos gracias al Señor por ese sacrificio en la cruz, por ese valor, por esa determinación y ese amor infinito que el Señor Jesucristo nos manifiesta en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Creamos, hermanos, que le hay, creamos en Él, tengamos fe, hermanos, en que el Señor Jesucristo ya nos dio ese don precioso de la salvación por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Dios nos regaló la salvación. La salvación es por gracia, hermanos. Usted no puede hacer nada para salvarse. Amigo que me escucha, si usted no está seguro de su salvación, el Señor Jesucristo es su proveedor. Él le provee la salvación por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así que reconózcalo, tenga fe en Él, estudie la palabra y se dará cuenta de todos los beneficios que tenemos los que somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. En conclusión, hermanos, podemos decir que de esta quinta palabra, que es la palabra de la necesidad de sustento físico, podemos concluir que por medio de esta quinta expresión de nuestro Señor Jesucristo, tengo sed, podemos comprobar la inerrancia de las Sagradas Escrituras y podemos ver reflejada la promesa de Dios para salvarnos. Otra conclusión es que el Señor Jesucristo nos revela en esta expresión su humanidad y nos permite comprender la vulnerabilidad humana en cuanto no estar preparados para la muerte
y la eternidad. Otra conclusión, hermanos, es que Dios cumplió su promesa de saciar nuestra sed de salvación por medio del pago que efectuó en esa cruel cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos gozar de esas fuentes de agua que producen vida eterna. Demos gracias al Señor, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les invito, hermanos, a que ahora inclinemos nuestro rostro y despidamos este culto, agradeciéndole al Señor por esta palabra que Él nos ha dejado plasmada en las Sagradas Escrituras, por esta seguridad de salvación y por esta seguridad de sustento eterno que vamos a tener con Él en la eternidad. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú nos revelas por medio de tus Sagradas Escrituras ese gran amor que has manifestado para con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esas aguas de vida, por esas fuentes de agua de vida eterna a la que nosotros tenemos acceso directo por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu misericordia excede los pensamientos de la humanidad, porque nadie puede, Señor, actuar de esa forma como tú lo has hecho al sacrificar a tu Hijo en la cruz del Calvario, padeciendo todas esas inclemencias, todos esos vituperios, todas esas humillaciones y todos esos dolores para poder salvar a estos pecadores empedernidos que somos los seres humanos. Gracias, Señor, por esa misericordia. Ponemos en tus manos, Señor, a todas esas personas que necesitan de ti, Señor. Necesitan un toque de tu espíritu para que ellos puedan entender estas palabras preciosas que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ser portavoces tuyos para que personas escuchen el mensaje de salvación y puedan recibir ese regalo precioso de la gracia. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra iglesia y a cada uno de los hermanos de nuestra congregación que están dispersos en diferentes lugares, resguardándose en este momento de esta epidemia que está afectando al mundo completo, Señor. Sabemos que estamos viviendo los principios de dolores, Señor, y por eso te pedimos tu misericordia y te pedimos también tu auxilio para que nosotros podamos ser instrumentos tuyos y llevar este precioso evangelio a esas almas que todavía necesitan encontrar la salvación eterna por medio de la gracia que solo tú puedes dar en el nombre del Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos, Señor, todos los planes de la congregación, todos los planes de nuestra iglesia. Ayuda al pastor y ayuda a cada una de las personas que está trabajando en las diferentes actividades de la iglesia para que esto se pueda llevar a cabo y podamos comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento y que el día que tú vengas, Señor, puedas decir: la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia es una iglesia a la que yo siempre amé, porque trabajó permanentemente en mi obra y porque lo hizo de la manera bíblica, de la manera que yo he ordenado que se haga. Gracias, Señor, por esta iglesia. La ponemos en tus manos y ponemos en tus manos, Señor, las próximas cultos que van a haber especiales por esta Semana Santa. En el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos vuelva a visitarnos, queridos hermanos y hermanas, también usted, apreciados amigos, y si sienten el llamado de recibir a Cristo como su Salvador,
No duden en hacerlo. Es la mejor decisión de su vida. Hoy es el día de salvación. Dios nos ama y tiene propósitos maravillosos de bendición para nuestras vidas y para sus familias. Les esperamos mañana, viernes. Dios los bendiga grandemente. Hasta luego.